Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Cuadragésimo cuarto capítulo, Festival del Campus. Los festivales del campus que tuvieron lugar en los diversos institutos mágicos de las 7 naciones fueron muy diferentes de los de las escuelas regulares. El festival anual del campus del instituto fue, en cierto sentido, un gran evento de campaña. También tenía el objetivo de mostrar el atractivo del instituto, y había otra razón detrás de escena. El Estado era el órgano rector del instituto. El instituto también era una organización subordinada al ejército. Lo que significa que se basó en el dinero de los contribuyentes y la aprobación de los ciudadanos. Por eso toda la información oficial del instituto estaba a disposición del público. Además, aunque la supervivencia de la humanidad podría estar en juego, el entrenamiento de los maestros mágicos no funcionaría como una política nacional si la gente se opusiera. Si tuvieran mala reputación, los padres no permitirían que sus preciados hijos se inscribieran en el instituto, sin importar el talento que pudieran tener. Y considerando que los exploradores de otras naciones podrían robar a sus estudiantes, los militares pusieron aún más esfuerzo en el festival. Sin embargo, los maestros mágicos novatos eran considerados estudiantes, por lo que el festival estaría abierto a críticas si fuera demasiado militarista. En ese sentido, el segundo instituto mágico había logrado su primera lección extracurricular y mejorado su imagen. A pesar de que era una tradición establecida, es probable que este año se ponga aún más esfuerzo en el festival. En la ciudad de Belisa, donde estaba ubicado el instituto, se permitió que las tiendas locales en las cercanías de la escuela instalaran puestos en los terrenos del campus. Había muchos estudiantes en el instituto, pero los terrenos eran aún más grandes de lo que todos los estudiantes podían usar, por lo que era una buena manera de impulsar la economía local. Aparte de los puestos y las invitaciones formales enviadas a personas fuera del instituto, la gestión del festival quedó en manos de los estudiantes. Para este evento, había una regla de que cada clase de habilidades prácticas debía presentar al menos un puesto o exhibición. Sonaba un poco frívolo, pero la idea se justificaba diciendo que era necesario un descanso de vez en cuando para fomentar un sentido de cooperación en el mundo exterior. Durante el festival se realizarán todo tipo de eventos. Todo lo anterior fue un resumen del festival del campus que Sisti le explicó a Alus. Y no había ido a la oficina de la directora por su propia voluntad, sino que Sisti lo había llamado por el sistema de transmisión del instituto. Comenzó con el elogio habitual por sus logros recientes, y luego pasó a cómo se habían manejado los créditos y las clases mientras él estaba fuera. Alus finalmente había estado exento, pero incluso la directora había necesitado el permiso de cada profesor. Le había dicho que despidiera a cualquiera que no aceptara una excepción, pero el mundo de los adultos no era tan simple. Después de negociar con algunos de los profesores, presentaron un informe para convencerlos. Alus lo desaprobó, pero eso era bastante esperado. Habría que volver a preguntar al gobernador general, pero la exención crediticia probablemente se volvería a utilizar en el próximo periodo. Mientras Alus hiciera lo mínimo, recibiría créditos adicionales. Por supuesto, no afectaría la calificación general que se anunciaría al final del periodo, pero eso era trivial para Alus. Es por eso que había una razón diferente para la mirada renuente, o más bien crítica, de Alus dirigida a Sisti. Siempre hay una cierta cantidad de guardias contratados para el festival del campus. Explicó Sisti. Apuesto a que sí. Incluso viajar a través de las fronteras es gratis durante el festival, ¿verdad? Así es. Para empezar, no hay muchas restricciones, pero en esta época del año, el instituto puede designar un puerto circular para acceso directo. Por eso, siempre están en alerta máxima, atentos a cualquier movimiento de terroristas u organizaciones antimaestros mágicos, aunque el festival ya está ocupado y lleno de problemas sin ellos. También podemos llamar a personal militar adicional por seguridad. Sisti se calló. En este punto, Alus era más o menos capaz de adivinar a qué se refería la directora. O más bien, le habían hecho darse cuenta. De cualquier manera, fue directo al grano. ¿Y con eso, te refieres a mí? Sisti juntó las manos frente a su rostro, sonriendo alegremente por lo inteligente que era su pupilo. Incluso le dirigió una mirada encantadora y volteada, como se esperaba de una mujer tan diabólica, pero fue solo un gesto superficial. Su edad era un secreto, pero Alus no fue lo suficientemente franco como para llamarla demasiado mayor para ese tipo de cosas.
Tenía un sabor amargo en la boca y puso una expresión rígida. Aún así, con qué facilidad se había abierto camino Sisti por el mundo haciendo ese tipo de gestos. No pudo evitar pensar en lo beneficioso que era ser una mujer hermosa. Al darse cuenta de que este era otro de esos trucos, Alus opuso una resistencia simbólica al anticipar sus siguientes palabras. Por favor. ¿Puedes unirte a la seguridad del campus organizada por los estudiantes? Era obvio lo que preguntaría. El momento de silencio no fue para que él pudiera pensar en ello, simplemente estaba especulando si la falta de espíritu de los estudiantes era el resultado de la calidad de su directora. Al final, ser tan poderoso como Alus conllevaba una gran responsabilidad. Aunque podría tener una o dos cosas que decir acerca de conseguir el extremo más corto del palo. Te eximiré de tener que hacer algo para el festival del campus, por favor. Alus aún mantenía su expresión rígida, pero no era un mal negocio si podía evitar todas esas cosas problemáticas. Se sintió como si estuviera cayendo en la trampa de la directora, pero decidió ignorar ese pensamiento. El otro día, la clase de Alus había tenido una reunión sobre qué hacer, y la idea más destacada había sido hacer una cafetería. Tenían bellezas de primera clase entre ellos, por lo que no había razón para evitar los puestos de servicio. A pesar de eso, la idea terminó siendo derribada. Entonces, ¿qué está pasando con el despliegue del personal de seguridad más confiable que se puede solicitar al ejército? Sus palabras hicieron que la expresión de Sisti se iluminara. Eso significa que lo harás. Gracias. A continuación, la escuchó murmurar, esta colonia tenía un nombre sospechoso, pero me alegro de haberla comprado. Y las cosas empezaron a tener sentido. Cuando entró en la oficina, notó un olor extraño. Tenía un aroma floral y extrañamente dulce. Había fruncido el ceño, pero decidió no cuestionarlo más, pero tenía que negarlo. Escuché eso. Por cierto, el olor no tuvo nada que ver con eso. Espera, en serio. Pero esta colonia se llama Jardín Embrujante. Eres una profesora, no compres productos sospechosos como ese. Y no los pruebes conmigo. Sisti inclinó la cabeza confundida, mientras olisqueaba su muñeca. Cuando lo probé con otro chico, fue muy efectivo, ya sabes. Escuchar esto simplemente agotó más a Alus. ¿Perdiste el sentido del juicio después de excitarte demasiado? ¿Quién prueba estas cosas en sus propios alumnos? Solo le pedí que hiciera algunas cosas por mí. Se rió Sisti, dejando a Alus completamente sin palabras, solo capaz de encogerse de hombros. Bien, estábamos hablando del despliegue del personal militar. Este es un problema todos los años, pero no queremos que el festival del campus se sienta demasiado estricto. Por lo tanto, evitamos implementarlos en lugares que se destaquen o que vean mucho tráfico. Tienden a terminar patrullando el perímetro exterior, cosas así. Es decir, estaré trabajando dentro de los terrenos del campus y los pasillos del edificio principal. Sí, habrá un grupo de puestos y otras cosas alrededor del edificio principal. Bueno, espero que cubras los lugares con mucha gente. Alus interpretó que esto significaba un simple trabajo de seguridad. En la probabilidad de 1.000.000 de que ocurriera un incidente terrorista en los terrenos del campus, no serían los estudiantes quienes se ocuparan de ello. En otras palabras, el plan era eliminar todos los riesgos de antemano dejando las inspecciones previas a la entrada a los expertos. Según la explicación de Sisti, la entrada de mercancías peligrosas sin motivo aparente estaría restringida. Sin embargo, el evento tendría suficientes visitantes para llenar una ciudad, por lo que era imposible inspeccionar de cerca a todos. Habría detectores de maná simples en las entradas, pero solo reaccionaban al maná, por lo que no eran perfectos. Entonces, además de eso, varias docenas de personas estarían inspeccionando las pertenencias de los visitantes. Pero había lagunas en eso, ya que se permitía la entrada a los AR si tenían un permiso especial. La razón de esto fue porque el Festival del Campus tuvo un evento principal determinado, y los AR fueron esenciales para eso. Eso hizo que la seguridad fuera más complicada. Sin mencionar que el instituto tenía estrechos vínculos con los militares, por lo que no podían darse el lujo de no realizar ese evento ya que fue muy bien recibido por el personal militar, lo que lo convirtió en una parte ineludible del festival. Hasta ahora había habido algunas disputas, pero no había sucedido nada importante. Pero este año habían ganado el torneo mágico amistoso, por lo que el nombre del segundo instituto mágico causó ondas dentro y fuera de Alfa. Probablemente habrá un número récord de visitantes este año debido a eso. Así que los militares estaban siendo más cautelosos de lo habitual, incluso suministrando a algunos de sus valiosos observadores. Después de dar su explicación, Sisti agregó una última cosa. Bueno, consulta con la señora Felinella sobre los detalles. Disculpa. Esta vez ella es la presidenta del comité de gestión. Estoy segura de que su ayuda te tranquilizará, así que te pido que vayas a ayudarla.
Alus se frotó el puente de la nariz y cerró los ojos. Tenía algo de culpa persistente por retirarse a mitad del torneo y causarle algunos problemas a Felinella. También sabía lo duro que había trabajado en el torneo. Al final, la extraña colonia de la directora o la larga historia de manipulación no tuvieron ningún impacto en su decisión. Además, Sisti nunca lo diría en voz alta, pero estaba trabajando un poco detrás de escena para manejar las calificaciones de Alus y la falta de clases. Si seguían las reglas habituales, Alus ya habría tenido que repetir un año, pero se había salido con la suya con solo un informe porque ella personalmente había agachado la cabeza hacia los testarudos y veteranos profesores. En primer lugar, no era posible rechazar las órdenes del ejército, mientras que Sisti era responsable de todos los problemas en el instituto, por lo que probablemente lo pasó mal. Sisti, sintiendo que podría no haber sido lo suficientemente convincente, continuó: los detalles de seguridad del campus benefician la opinión que tienen los militares sobre ti después de la graduación. Prefiero saltarme eso. Así que piensas de ese modo. Entonces, ¿qué pasa con el área restringida de la biblioteca del instituto? Y un periodo de préstamo indefinido, funcionaría. Prácticamente le suplicaba a Alus. El aroma de jardín embrujante flotaba en el aire. Pero Alus, molesto, trató de alejarlo. Pensando en ello, ¿qué estaba haciendo uno de los tres pilares trabajando como directora cuando ella no tenía nada que ganar con eso? Se preguntó sobre esto, pero luego recordó su primer encuentro con ella. Y por eso, se convenció a sí mismo. Ese debe haber sido el factor decisivo. Entiendo. Si mal no recuerdo, las bibliotecas de los distintos institutos cooperan y prestan libros raros entre ellos. Entonces, ¿no te importa que haga un uso completo de eso por razones personales? Además, estaría bien que agreguen nuevos libros de investigación a la biblioteca. Sí, por supuesto. No te preocupes por eso. Con una brillante sonrisa en sus labios, Sisti mostró un signo de V, movió los dedos hacia adelante y hacia atrás como un metrónomo, y después de que Alus suspiró por enésima vez, la discusión llegó a su fin. Al día siguiente, hubo un anuncio oficial en el sistema de transmisión de que era hora de prepararse para el festival del campus. La clase celebró una reunión para discutir el evento. El primer paso fue seleccionar un representante, puesto que Alice ganó por unanimidad. Louki no había sido elegida por su imagen. Después de todo, emitía una impresión rígida y difícil de abordar. Incluso si no siempre estaba con Alus, no presentaba la atmósfera de alguien a quien era fácil pedir cosas casualmente. Tessia también había sido candidata, pero sorprendentemente tenía poco apoyo entre los chicos. En resumen, sería inconveniente para muchos de ellos si ella fuera la representante. Después de todo, la mayoría de los principales candidatos para un puesto estaban enfocados en el servicio. El diseño del uniforme de las alumnas era importante, pero se concluyó que Tessia probablemente rechazaría cualquiera de las propuestas de diseño basadas en los deseos masculinos. Así que su atención terminó en Alice, que era popular tanto entre los chicos como entre las chicas. Sin mencionar cómo se había ganado la confianza de los estudiantes después de demostrar su valía en el torneo. Se sentía bastante incómoda de pie frente a la gente, pero no tuvo más remedio que aceptar cuando se le preguntó. Sin embargo, justo después de haber sido elegida, la forma en que apareció tímida y atemorizada frente a todos hizo que incluso Alus murmurara: acostúmbrate. Asterisco asterisco asterisco. Aún así, 3 días es demasiado, pensó Alus, mientras el sol comenzaba a ponerse en el aula. Habían pasado 3 días desde que Alice fue elegida como representante. Ese fue el tiempo que le tomó a la clase decidir qué hacer. Alus estaba libre de hacer preparativos a cambio de trabajar en el destacamento de seguridad, pero de todos modos tenía que asistir a todas las discusiones. Al final, la sugerencia de los chicos de la cafetería recibió una vehemente oposición de las chicas y fue eliminada de la lista de sugerencias. Eso fue en parte porque no pudieron hacer un uso completo de las 3 bellezas de la clase, Tessia, Alice y Louki. En medio de la discusión, alguien mencionó que las 3 se habían desempeñado tan notablemente en el torneo que participarían en lo más destacado del festival del campus, las batallas simuladas. Las batallas simuladas fueron la razón por la que se permitió a las personas traer a AR. Originalmente, estaban destinadas a mostrar los resultados del entrenamiento del instituto, utilizando la arena del instituto para que pudieran luchar libremente contra los participantes del torneo mágico amistoso. Ese era más o menos el deber de todos los que habían tenido un historial razonable en el torneo, y Alus no debería haber sido una excepción. Pero afortunadamente para Alus, estaría envuelto en trabajos de seguridad, por lo que estaría exento de ello. Felinella y la directora probablemente estaban siendo considerados con él, pero estaba contento de que aceptar el trabajo de seguridad lo había sacado de allí. La clase de Alus terminó eligiendo hacer una galería de tiro.
Las chicas habían protestado contra todas las ideas de los chicos y finalmente se conformaron con eso. Habían llegado a ello mediante un proceso de eliminación. Realmente no contaba con el apoyo de toda la clase, pero no había mucho que se interpusiera en el camino del celo adolescente. Dicho esto, como su puesto no requeriría mucho personal, la clase podría disfrutar del resto del festival, por lo que se convencieron de que no era tan malo. Iba en contra del sentido del festival y era muy poco ambicioso, pero tal vez eso estuvo bien. No era propio de los jóvenes tratar de tener en cuenta todo lo que los adultos querían. En una nota al margen, los puestos se clasificarían por la cantidad total de ventas, el porcentaje de visitantes al puesto y por un cuestionario que se les entregaría. La clase número 1 tendría el beneficio de ocupar una sección del campo de entrenamiento durante medio periodo. Además, las ventas se distribuirían a la clase. Tessia tenía un brillo en sus ojos, al igual que los otros estudiantes autosuficientes. Por eso, aunque solo era una galería de tiro, iban a darle vida a las cosas para atraer a más visitantes. Y lo harían utilizando las herramientas para el puesto. Como beneficio de haber ganado el torneo, más bienes fluían hacia Alfa. Entre ellos había un juguete inusual que estaba ganando popularidad. Era una reliquia del pasado llamada pistola. La pistola no se había modificado para que se pudiera utilizar en la actualidad como arma, sino que se había convertido en un objeto parecido a un juguete conocido como pistola de hechizos. El juguete se originó en Clevidet, y cuando los niños lo tomaron, sus ventas se dispararon. Era un juguete que permitía a cualquiera disparar su maná en forma de balas. Por supuesto, las balas se modificaron para que no fueran más peligrosas que un lanzador de guisantes. La clase de Alus se había concentrado en estos juguetes, y decidió usarlos para su galería de tiro. Incluso después de que se decidió esto, hubo más de qué discutir. Las balas de maná mostraban una ligera diferencia de poder dependiendo de la cantidad de maná que se usaba, pero la pregunta era si estaba bien pedir a los clientes que gastaran su maná. Eso realmente inició el debate, y los argumentos habían ido y venido durante 3 horas. Comenzó justo después de clase y ya estaba oscuro afuera. Alus estaba tan frustrado que soltó que conocía a alguien que podría mejorar las armas. Esto no era propio de él, pero no podía soportar perder más tiempo. Junto a él estaba Louki, que mantenía los ojos cerrados, pero obviamente ella misma se estaba irritando. Todo lo que hizo Tessia fue dejar escapar un suspiro exhausto, habiendo renunciado a pensar en ideas o sugerencias. Desde el punto de vista de Alus, ya ni siquiera podía soportar ver a Alice en el escenario. Ella de por sí era tímida, pero ahora estaba llena de pánico todas las sugerencias que le estaban lanzando, así como las críticas. La vista era más que lamentable y estaba en el territorio del derramamiento de lágrimas. Pero no fue como si Alus expresó su idea de manera irresponsable. No le disgustaba tener ideas para modificar elementos que usaban maná. Incluso encontró este popular juguete algo interesante, por supuesto, la persona que sabía que podía mejorarlos era él mismo. Como el arma estaba vacía por dentro, no sería demasiado difícil ni tardaría demasiado en descubrir su estructura. Si el problema era que los clientes usarían su propio maná, entonces podría simplemente pedirle a Sisti o a alguien del ejército que tomara prestado un generador de maná artificial. Y si eso no funcionó, había uno en la esquina del instituto que Louki usó para su entrenamiento. Afortunadamente, la declaración de Alus puso fin a la discusión infructuosa. Se decidió que todos traerían artículos de su elección como premios. Cada clase tenía fondos asignados, por lo que siempre que compraran las armas de hechizos y los estantes para alinear los premios, estaban listos. Se sentía como si estuvieran tomando atajos, pero Alus no tenía objeciones. En primer lugar, nunca había tenido la intención de ocupar el puesto, y de todos modos no requeriría mucha gente. Entonces, no importa lo que sucediera, ninguno de los problemas volvería a él mientras trabajaba en seguridad. Además, de esta manera los preparativos no tendrían un impacto en el entrenamiento de Tessia y Alice. Sin embargo, una semana después, Alus se dio cuenta de que debería haber tirado esa idea despreocupada a la basura. El tipo de premios que podrían obtener los estudiantes que viven en dormitorios no sería nada útil. Por cierto, incluso si quisieran usar el presupuesto para comprar premios, ya se había agotado por alguna razón. En primer lugar, se necesitó más dinero de lo esperado para decorar el aula y montar el puesto. Además de las decoraciones y los materiales, los estudiantes varones habían comprado descuidadamente 7 pistolas de hechizos que eran de una popular edición limitada. No podían trasladar toda la responsabilidad a Alice, pero era triste verla desanimada por todo debido a su personalidad recta. Al mismo tiempo, también tenía que seguir entrenando. Incluso ahora, ella y Tessia estaban estudiando como locas, mientras Alus mejoraba las 7 pistolas de hechizos que estaban a su lado.
Se había ofrecido como voluntario para hacer las modificaciones él mismo, pero una vez que se puso a trabajar, descubrió que las armas estaban mal diseñadas y no tenían ideas novedosas reales. Debería haber sido obvio para él cuando le dijeron que eran solo juguetes, pero no pudo evitar sentirse decepcionado, y ahora era solo un trabajo apresurado para él. Alus desarmó el juguete y jugueteó con él, mientras miraba a las dos chicas. Estaban más ocupadas con los preparativos para el festival del campus de lo que esperaban, y eso obstaculizaba su progreso en el estudio. Alice en particular estaba en alfileres y agujas debido a toda la responsabilidad que había asumido, y no estaba interesada en estudiar en absoluto. Tessia también estaba teniendo problemas para concentrarse, tal vez por preocupación por Alice, o tal vez porque siempre había sido mala estudiando. Alus suspiró y notó que Louki estaba haciendo algo apasionadamente. ¿HM? ¿Qué estás haciendo, Louki? Ve bueno. Estoy haciendo un scrunchie simple. Necesitan tantos premios como puedan, así que pensé que esto serviría. Un scrunchie. Es para peinarte. Es un lazo para el cabello. Así que es hecho a mano, ¿eh? Debería servir. Incluso un no aficionado a la moda como Alus podía decir que el scrunchie era bastante elegante. Los premios fueron proporcionados por los propios estudiantes, pero Louki tenía pocas pertenencias personales, razón por la cual había recurrido a hacerlas. En cuanto a las dos que deberían haber estado haciendo lo mismo que ella, estaban tan distraídas como siempre. Por supuesto, Louki no era una experta en coser y cosas por el estilo, así que estaba haciendo todo lo posible con un manual a mano. Oh, está bien hecha. También puedes hacerme uno, Louki querida. Pero tu cabello no es lo suficientemente largo como para necesitar uno. Sí, es por eso que lo guardaré en un lugar seguro. Dijo Alice con entusiasmo, pero a cambio solo recibió un rápido, no, gracias. Cada estudiante solo necesitaba proporcionar un premio cada uno, pero parecía que esto era extrañamente desafiante. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes dos? Alus preguntó a las dos chicas, habiendo renunciado a que se concentraran en sus estudios. Sí, ¿qué vamos a hacer al respecto? Alice, ¿no sabes tejer o algo así? Tú tampoco puedes tejer. No hagas que parezca que soy la única que no puede hacer nada. De todos modos, tal vez alguien que sepa hacerlo y haga algo por nosotras. Qué conversación más inútil, pensó Alus. Era una situación de emergencia, pero eso no significaba que pudieran confiar en los demás. Fue entonces cuando Tessia apuñaló a Alus, quizás comprendiendo lo que estaba pensando. Tú tampoco sabes tejer, Al. ¿Por qué diablos sabría? Lo único que he cosido han sido mis propias heridas. No es que fuera bueno en eso. No puedo escucharte. Dijo Tessia, tapándose los oídos y gritando para no poder imaginar la vista. Realmente no pensé en premios, pero algo que esté por aquí debería servir. Dijo Alus. Eso no va a funcionar. Protestó Tessia. No podemos dar nada que le dé al instituto una mala imagen. Louki reaccionó a lo que dijo Tessia mirando hacia abajo al scrunchie que estaba haciendo. No tenía mucha confianza y de repente dejó de trabajar. Eso no es lo que ella quiso decir, Louki querida. Dice que regalar cosas usadas sería malo. Alice estaba tan nerviosa que prácticamente estaba llorando, pero Louki respondió con indiferencia que no le importaba. Tessia puso sus 2 centavos, de acuerdo con Alice. Estoy segura de que el tuyo será el más popular, después de todo, está hecho a mano. Siempre que digan quién lo hizo, debería estar bien. Probablemente. Dejando a Louki sola, Tessia comenzó a preocuparse por su propia situación. Parecía que la mayoría de la clase tenía el mismo problema con la producción de premios. Pero, ¿no iría en contra del objetivo del festival si lo compraras? ¿Por qué no seguir el ejemplo de Louki y hacer sus premios a mano? El punto de Alus fue acertado. Por vago que fuera su entendimiento, incluso él entendió que Tessia y Alice eran populares entre los estudiantes varones. Si el scrunchie hecho a mano de Louki valía algo, entonces lo mismo debería ser cierto para ellas. Pero, al ver que los ojos de Tessia se desvían hacia un lado, pudo más o menos adivinar cuál era su problema. Realmente eres incómodo. A este paso, ella no podría concentrarse en estudiar hasta después de que terminara el festival del campus, lo cual era un gran problema para él. Tú tampoco has pensado en nada. Dijo Tessia acusadoramente. Como dije, elegiré algo que esté por ahí. ¿No escuchaste lo que dijo Alice? No creas que esto es lo mismo que la basura que hay en tu habitación. Por ejemplo. Dijo Alus, señalando cierta pieza de equipo de investigación en la esquina de la habitación que tenía un extraño bulto alargado apoyado contra él. Al poco tiempo, todo el mundo lo estaba mirando. Cuando limpiaron esta habitación, todos lo habían notado, pero no lo pensaron 2 veces.
En lo único que pensaron fue en cómo se interponía en el camino debido a lo grande que era. En fin, ¿qué es esa cosa? Como para responder a su pregunta, Alus hizo que Tesfia se acercara y sostuviera el paquete alargado. Este es un prototipo de una AR que hice antes de inscribirme en el instituto. Puede que sea solo un prototipo, pero sigue siendo real. Su rendimiento es más que suficiente. Tanto Tesfia como Alice reaccionaron. Pero no he tenido tiempo de desempacarlo desde que vine aquí. Ya no lo necesito, pero luego de escucharte me alegro de no haberlo tirado. Dijo Alus con una sonrisa. Y para que lo sepan, es completamente nuevo. Es un poco avanzado, pero poder conseguir una joya como esta en una galería de tiro es un buen negocio. Cuando quitó la cubierta, apareció una AR que nadie más que él había visto nunca. Era una varilla de color blanco plateado sin rasguños, con hojas clavadas en vainas a ambos lados. A primera vista, parecía una lanza que también tenía una punta afilada en el mango. Además, había un anillo en el centro del mango, con el mango en sí atravesándolo. Oye, ¿qué tiene de avanzado? Preguntó Tesfia, aunque parecía intrigada. Esta lanza se ve bastante increíble, dijo Alice, embelesada por su apariencia. Este es prácticamente el prototipo de la AR de Alice. Lo tomé en una dirección diferente, y en términos de artesanía simple, la lanza de oro es superior. Este sigue siendo de vanguardia, pero tiene sus peculiaridades. Este plateado es más del tipo que se basa en las habilidades del maestro mágico para sacarle el máximo partido. Después de todo, lo hice pensando en los maestros mágicos de 2 dígitos. Entonces, ¿hay algo más, Sir Alus? Preguntó Louki, sin perderse los detalles. Su pregunta provenía de su total confianza en Alus o de su propia intuición y experiencia. De cualquier manera, Alus asintió y comenzó a explicar mientras le quitaba las fundas. Las hojas de cada lado están grabadas con fórmulas mágicas de diferentes atributos. Levantó un dedo, una señal de que había entrado en su modo habitual de profesor. En resumen, combina las fortalezas de 2 atributos. La mayoría de los dígitos dobles han aprendido a manejar 2 atributos. Sisti puede usar al menos 2, tal vez incluso 3. De todos modos, ambos extremos están grabados con diferentes atributos. Normalmente, tener 2 diferentes grabados en una AR hará que interfieran entre sí, pero no con este. Este anillo especial en el centro de la varilla lo impide. Además de eso, hay 2 canales separados para él. Maná en su estructura interna, por lo que puede manejar 2 tipos al mismo tiempo sin que se cancelen entre sí. Como dijo, la vara podía contener 2 tipos de maná sin problemas, y sus hojas también eran excepcionalmente resistentes. Sin embargo, como el anillo central estaba hecho de un material especial y de una manera muy precisa, no era adecuado para la producción en masa. Por cierto, el material se hizo a partir del tejido de cierto find, con productos químicos especiales utilizados para evitar que se disipe. Por lo que escucharon, esto no fue solo una herencia que debería usarse como premio. Tessia y Alice estaban tan horrorizadas que incluso se olvidaron de preguntar cuánto costó su confección. Eso es solo una trampa. Habiendo vuelto a sus sentidos, Tessia gritó esto con celos. Y Alice siguió con una pregunta. ¿Estás seguro de que está bien hacer de esto un premio en una galería de tiro, Al? Como dije, esto fue solo un prototipo para tu AR. Dado que existe la versión completa, ya no necesito esto. Tenerlo acá es un estorbo, pero ¿lo entiendes ahora? Mi laboratorio es una verdadera montaña de tesoros. Alus tendía a dejar que su fortuna y talento hablaran por él, pero debería estar bien. Al ver a las 2 chicas quedarse en silencio, Alus miró con satisfacción a Louki. Aparentemente, su explicación la convenció y nuevamente comenzó a concentrarse en hacer su scrunchie. Creo que ese scrunchie está bien. Las cosas caras no lo son todo, de hecho, incluso yo querría una de esas. Alus puso una mano sobre la cabeza de Louki, sintiendo ganas de patearse. Pudo haberlo dicho en serio, pero se sintió un poco torpe. Yo mismo soy bastante incómodo. Dicho esto, su intento de suavizar las cosas fue súper efectivo. De verdad. Entonces le haré una bufanda para el invierno, ¿aceptará eso? Ese sí, con mucho gusto. El clima en el dominio humano era artificial, por lo que mientras había invierno, la gente rara vez usaba bufandas para ello. Pero Alus decide deshacerse de esa preocupación menor. Asterisco asterisco asterisco. Faltaban 3 días para el festival del campus. Al principio, los estudiantes pensaron que podrían trabajar lentamente en los preparativos hasta el día anterior, mientras planeaban cómo disfrutarían el festival. Así que el hecho de que eso explotara en sus caras fue totalmente culpa suya. Pero inesperadamente, Alus también se vio envuelto en eso. Su laboratorio había sido revisado en el proceso de búsqueda de premios hace un tiempo.
Afortunadamente, algunos suministros del ejército, aunque quién sabía si estaba bien usarlos como premios, habían sido desenterrados y entregados. Había cortinas de humo y granadas de destello, y suministros o no, se los habían entregado al actual clasificado número 1, lo que significa que todos eran de primera línea. Pero él mismo no necesitaba ese tipo de accesorios, por lo que simplemente se apilaron. Como no los había usado hasta ahora, probablemente tampoco lo haría en el futuro. Los estudiantes en realidad tampoco los necesitaban en este momento, pero dependiendo de las políticas del instituto de ahora en adelante, es posible que vean más tiempo fuera en el mundo exterior. Por lo tanto, no debería haber nada de malo en que los estudiantes se los lleven. Después de pasar medio día buscando tesoros, con puntuaciones grandes y pequeñas, habían recolectado más de 100 artículos. Por supuesto, era poco probable que todos fueran aptos para usarlos como premios, por lo que se devolvería lo que quedara. El mismo Alus se preguntó dónde se habían escondido todas esas cosas. Después de llegar al instituto, había estado jugando con muchas cosas por alguna razón. Tessia y Alice, por otro lado, estaban más preocupadas por el aspecto monetario. El AR que había entregado como premio era, sin duda, lo más caro posible. Lo había llamado avanzado, pero cualquier persona con afinidad por él podría usarlo, por lo que también sería útil para los estudiantes. Venía con un manual, así como con el sello de aprobación de Budna. Probablemente alcanzaría 9 millones de DEL, 10 veces el costo de los AR normales vendidos en el mercado. Habiendo sido hecho con dígitos dobles en mente, el precio no fue una consideración cuando se desarrolló. Para un maestro mágico de 2 dígitos, sin embargo, era el equivalente a la paga de 3 meses. Por cierto, el costo de la lanza dorada de Alice fue de 34 millones de DEL. El precio se disparó por el uso de meteoritos metálicos. El siguiente artículo más caro fue una capa protectora de interferencia hecha de fibras antimágicas. Esto no era algo en lo que Alus hiciera ningún ajuste, el ejército acababa de enviarle una muestra como agradecimiento por beneficiarse de su investigación. Era una capa de alto rendimiento en comparación con lo que se proporcionaba al maestro mágico común, pero aún estaba un paso por debajo de lo que recibieron los maestros mágicos de alto rango. Sin embargo, aquellos que pudieran distinguir la calidad del emblema de edición limitada de sus creadores comprenderían su valor. A Alus no le gustó que fuera de color blanco, y nunca la había usado ni una sola vez por esa razón. Su costo fue de 6.500.000 DEL, mucho más alto que la mayoría del equipo de protección militar. La razón fue principalmente el color. No estaba teñido, sino que usaba una fibra especial que era naturalmente blanca. La siguiente excavación reveló una gran cantidad de pequeños AR antipersonal. La mayoría de ellos eran del tipo cuchillo con hojas de menos de 30 centímetros. Habían sido apilados al azar, envueltos en un paquete de tela y metidos en el fondo de un armario. Cuando Tessia y las demás los encontraron y desenvolvieron la tela, se quedaron boquiabiertas. Las hojas cayeron sobre el escritorio y el suelo, haciendo mucho ruido. Como el resto, eran inútiles para Alus. Fueron el resultado de intentar diferentes cosas para grabar fórmulas mágicas más elaboradas. Sin embargo, estos no fueron hechos para dígitos dobles. Solo manejaron un hechizo. No una cierta afinidad, sino un solo hechizo. Por supuesto, no eran hechizos para principiantes. Los hechizos iban desde intermedio hasta avanzado e incluso algunos hechizos de nivel experto. Dicho esto, no podían permitir que las fórmulas mágicas que contenían hechizos de nivel experto se hicieran públicas, por lo que habían sido debidamente excluidos de los premios. Esto es. Tessia pidió una explicación. Entre los pequeños AR se encontraban, por supuesto, hechizos que usaban el atributo hielo. Así que no fue difícil saber lo que quería, ya que su dedo tembloroso señaló algo. Ella estaba apuntando a un cuchillo que tenía un plato pequeño que explicaba que el cuchillo tenía la fórmula mágica de Nibelheim. Desafortunadamente, no había nada con hechizos de luz que Alice pudiera usar. Ríndete. Tienes esa hermosa joya heredada de tu familia. Además, aprenderás ese hechizo sin tener que depender de algo así. Las fórmulas de un solo hechizo a veces pueden ser más molestas que las fórmulas de atributos. Es mucho mejor no depender de esa cosa. Ok. Dijo Alus, haciendo su punto. Y tenía una buena razón para ello. Una AR que solo podía manejar un único hechizo era ciertamente inconveniente, pero eso simplificaba su activación. Sin embargo, todavía existía una desventaja en simplificar demasiado las cosas. Si el usuario se sintiera demasiado cómodo con el método simple, su construcción del hechizo dependería demasiado de las imágenes en lugar del proceso adecuado y la lógica detallada de la fórmula mágica. A medida que mejoraba el rendimiento de los AR y avanzaba el estudio de la magia, se había convertido en una trampa cada vez más fácil para los maestros mágicos.
Y no había forma de que Alus aprobara algo que prácticamente negaba todo lo que Tesfia había aprendido en el entrenamiento hasta ahora. Aunque usar imágenes por sí solas no sería suficiente para lanzar hechizos de nivel experto, incluso si estuvieran completamente grabados en una fórmula mágica. Sí, estoy segura de que podré hacerlo pronto. Alus no había dicho nada acerca de pronto, pero como Tesfia se había calmado, decidió no corregirla. Bueno, hay muchos casos en los que una AR se rompe y se vuelve inutilizable en el mundo exterior. Sería útil como respaldo para momentos como ese. Sin embargo, una AR está destinado a ayudar a un maestro mágico, por lo que sería extraño tener un respaldo para tu asistente. De todos modos, no hay nada mejor que poder usar magia sin una AR en absoluto. Pero no se supone que solo los únicos como usted podrían hacer eso, Sir Alus. Se encogió de hombros ante la pregunta de Louki. No, no creo que ni a los únicos les resulte fácil usar hechizos en el nivel intermedio sin ningún encantamiento. En realidad, apenas recuerdo ningún encantamiento. Nadie aquí estaba particularmente sorprendido por la confesión de Alus. Debido a que Alus tenía una comprensión perfecta de los componentes de varios tipos de magia en su cabeza, podía realizar magia sin encantamientos en diferentes grados dependiendo de los hechizos. Entonces, ¿están seguras de que pueden darse el lujo de ir a buscar tesoros en la habitación de otra persona? La habitación cayó en un inexplicable silencio. Ah. No. ¿Cómo pudo pasar esto? Gritó Tesfia de una manera obvia, ganándose las miradas de Alus y Louki. Fia, vamos a rendirnos. Alice se subió al carro y la consoló. Era obvio que esperaban obtener algo a cambio de su búsqueda para lograr su propia cuota. El principio general era al menos un premio por persona, pero cualquier cosa que saliera de la habitación de Alus sería considerada presentada por él. Ya fueran 10 o 100, no significaba que Tesfia y Alice pudieran escapar de su propio deber. Muy bien, ustedes dos, siéntense allí mismo. Alus regañó a las dos por un rato. En resumen, predicó lo patético que era confiar siempre en los demás para todo. Si bien parecían mansas durante su regaño, en el momento en que terminó, corrieron apresuradamente hacia la puerta, y finalmente se dieron cuenta de que tenían poco tiempo. Al ser las mejores de su clase, no podían permitirse el lujo de no aportar nada. Alus tenía la esperanza de que no hubiera nadie en la clase que pudiera defender eso. Después de verlas correr sin palabras, dejó escapar un profundo suspiro y volvió a masajearse el puente de la nariz. Incapaz de soportar la vista, Louki dejó de coser y se puso de pie con un exasperado, ¡qué gente más desesperante! Perdón por esto. Para nada, esto es parte de mi deber. Alus la miró interrogante. Louki era una gran trabajadora, pero a menudo sentía que ella cedía el alcance de un compañero. Bueno, realmente era demasiado tarde para eso. Aproximadamente una hora después, regresó con Tesfia y Alice a cuestas, sorprendiendo incluso a Alus. Pero cuando vio los kits de costura y los manuales en sus manos, se dio cuenta de que no tenía nada más que decir. Asterisco asterisco asterisco. Al día siguiente, Alus fue a una de las salas del instituto para participar en una reunión del Comité de Seguridad. El Consejo de Seguridad, también conocido como Equipo de Seguridad, estaba compuesto por estudiantes. Su función era principalmente evitar que ocurrieran problemas, convirtiéndolos en agentes disciplinarios temporales durante el festival. También trabajarían junto con el comité de gestión si fuera necesario. Con solo 2 días para el final, el equipo de seguridad se reunió para una sesión informativa. En realidad, la organización ya había estado funcionando durante algunas semanas, y las reglas y los ejemplos de casos se habían introducido a martillazos en sus miembros. La responsable fue Yumina Solsolik. Ella sería la jefa de seguridad del festival del campus. No solo era hábil, sino que también era una buena amiga de Felinella. Felinella fue la presidenta del comité de gestión, lo que las convierte en la combinación óptima. Como Yumina siempre estuvo al lado de Felinella, la impresión que causó fue vaga, pero la mayoría sabía lo hábil que era. Ella era noble, pero no se jactaba de ello. En todo caso, siempre estaba tranquila, sosegada y serena. Para bien o para mal, era conocida por no mostrar sus sentimientos. Por eso, la primera impresión que Alus tuvo de ella fue que era competente. De hecho, las rutas de patrulla que creó estaban bien hechas. Las áreas estarían llenas de gente, pero reconoció que el plan aseguraba que la carga se distribuyera uniformemente entre el equipo de seguridad para que no se superpusieran en las áreas de responsabilidad. Dicho esto, el trabajo en sí era simple. Si ocurría una disputa que no fuera más que una discusión, las partes saldrían con una advertencia. Pero si ocurría un conflicto violento que incluso involucraba magia, entonces el equipo de seguridad podía usar la fuerza. Entonces se les permitiría llevar sus AR con ellos, pero tenían restricciones estrictas sobre el uso de la magia, con algunas excepciones.
El uso de la magia iba a ser un último recurso, incluso si fuera para contener a una multitud, tendrían que presentar un informe sobre el incidente. También era importante confirmar todos los asuntos primero para que no se pudiera culpar a la seguridad. Sin mencionar que tendrían que abstenerse de usar AR tanto como sea posible. Con esto en mente, Alus revisó las rutas de patrulla y reconfirmó su propio trabajo. Después de terminar la sesión informativa, Illumina reajustó sus anteojos de montura negra y habló con voz fría. Alus, ¿tienes alguna pregunta? Quizás había tenido una expresión amarga en su rostro. Alus abrió la boca de mala gana. Bueno, mi área de patrulla está principalmente frente al edificio principal y los campos de entrenamiento. El instituto se dividió en 8 secciones centradas alrededor del edificio principal, y las áreas de patrulla se dividieron entre los miembros del equipo de seguridad. Un área era demasiado grande para que una sola persona patrullara sola, por lo que normalmente habría 5 personas por cada área. El área de Alus no fue una excepción. Pero el problema era que era el área que se esperaba que tuviera más tráfico. Los puestos de comida se instalarían frente al edificio principal, y los campos de entrenamiento se llenarían durante las batallas simuladas. Siendo ese el caso, seleccionar al más hábil para ello fue de sentido común. Entonces, ¿por qué pusieron allí a un estudiante de primer año como Alus? Fue una pregunta más que una queja. No le cuadraba. Ya veo, ese es un buen punto. En realidad, fue a petición de la presidenta del comité de gestión. La habitación estuvo bulliciosa por un momento, mientras que la expresión de Alus se agrió aún más. Los estudiantes varones, al escuchar que esto estaba bajo las instrucciones directas de Felinella, le dieron a Alus miradas de celos, pero él no podía abandonar su línea de preguntas. Pero todavía soy de primer año. ¿No sería incómodo dejármelo a mí? El área también parece tener pocas manos. Debería estar bien, considerando el espectáculo que ofreciste en el torneo. Debe quedar claro para cualquiera que lo haya visto, incluidos Feli y yo. Estoy segura de que la carga para usted será considerable, saliendo tanto por la mañana como por la tarde, pero siempre habrá 5 personas en el equipo de seguridad, y más personas fuera de servicio atendiendo los puestos de su propia clase cerca. Creo que habrá al menos 5 frente al edificio principal y 4 en el campo de entrenamiento. La seguridad usará brazaletes incluso cuando no esté de servicio, así que espero que esté bien con eso. En ese caso, incluso Alus tuvo que aceptarlo. Pensando en ello, probablemente habría mucha seguridad fuera de servicio, y él no sería el único que cubría los turnos de mañana y tarde. Entiendo. Gracias por su comprensión. ¿Hay alguna otra pregunta? Y Yumina miró a su alrededor con un rostro inexpresivo. Parecía que nadie más tenía objeciones. Entonces, eso es todo por hoy. Recuerden confiar en los consensores el día del festival. Estoy seguro de que habrá circunstancias imprevistas, pero estaré en el cuartel general lista para reasignarlo lo antes posible si lo necesita. Con esos como sus comentarios finales, Yumina entregó consensores y brazaletes al equipo de seguridad. Probablemente no fue intencional, pero el brazalete tenía un diseño muy ostentoso. Mientras lo miraba, Alus tuvo la sensación de que estaría más ocupado de lo esperado. Cuando terminó la reunión, se dio cuenta de que había mucho que hacer, pero lo mejor sería centrarse en el festival del campus por el momento. Los estudiantes iban saliendo de la habitación uno tras otro, pero cierta persona se le acercó. Gracias por lo de hoy, Alus. Como dije antes, estoy segura de que será una carga para ti, pero te agradezco tu paciencia. Dijo Yumina, con cara de piedra. Dependiendo de a quién le preguntaste, es posible que incluso se haya visto pomposa. Pero habiendo comprendido qué tipo de persona era en el torneo, a Alus no le importó especialmente. Ella podría tener el aspecto de una élite, pero él sabía que tenía una personalidad apacible. Todo lo que hizo fue racional y lógico. Ella tendía a pasar desapercibida debido a la apariencia deslumbrante de Felinella, pero ella misma era bastante guapa. Ella fue un poco desafortunada porque perdió al estar a la sombra de Felinella. Esa era la opinión franca, algo grosera, que Alus tenía de ella, pero no iba a decirlo en voz alta. Aún así, no puedo decir por qué Feli te está imponiendo una responsabilidad tan pesada. Eso es lo mucho que confía en ti. La forma en que se dio la vuelta y se sentó en el borde de la mesa fue algo encantadora. Su suposición es tan buena como la mía. Por cierto, escuché que ustedes dos eran amigas de la infancia. Sí, estamos algo apegadas. Pero Feli finalmente se está motivando como presidenta del comité de gestión, y después de una victoria en el torneo, no podemos permitir que el festival del campus de este año termine en un fracaso. Dijo Illumina con una sonrisa. Su habitual comportamiento frío desapareció, haciéndola lucir de su edad e incluso encantadora. Uno no podía simplemente distinguir un libro de su portada. Habiendo escuchado tanto, Alus no pudo aflojar más.
Correcto. En ese caso, colaboraré y también ayudaré. Y Yumina le respondió con un simple, lo espero con ansias.